Biomecánico. El campamento ya comenzaba a ser molesto. El día pasaba fenomenalmente rápido. Las nubes del horizonte chocaban con la bóveda celeste envuelta en un azul penetrante, lleno de un fulgor sobrenatural. El ambiente en aquella minivan estaba en su pleno apogeo. Un auto relativamente grande lleno de adolescentes ebrios era el significado de un posible accidente en carretera. El significado de un día repleto de experiencias se tornaba oscuro en medio de un mar de excesos que rebasaban las fronteras de la moralidad. Uno de ellos, Gael, un joven serio al que no le interesaba en lo más mínimo involucrarse a la fiesta, veía a través de la ventana el inmenso paisaje boscoso de la Marquesa, anfitrión de cientos de eventos que se realizan año con año. En aquella ocasión, se anunciaba una exposición de corte medieval. Gael era un fiel seguidor de este tipo de eventos, donde la antigüedad y las costumbres se fusionan con la modernidad opresiva y tecnológica de nuestra era. Era fascinante ver cómo aquellos actores disfrazados de caballeros y damas recorrían los campos verdes de la Marquesa. A Gael se le antojaba como si realmente viajaran en el tiempo y se toparan con una realidad alterna en nuestro propio mundo. Había leído demasiadas novelas de Michael Crichton y William Gibson para llegar a aquellas ilusorias conclusiones. Al llegar a un arco lo bastante ancho y alto para que pudieran entrar más de 3 autos a la vez, el adolescente lleno de barros que llevaba la dichosa minivan, en medio de su ebriedad, estuvo a punto de chocar contra el pilar de aquel enorme arco de concreto. Volanteó y algunas miradas de pobladores de inmediato se dirigieron hacia la minivan, augurando posibles problemas con adolescentes ebrios e incomprendidos. Gael aborrecía esta clase de viajes. Él prefería la compañía de un par de libros de ciencia ficción acompañados de una buena botella de refresco de manzana. Pero sus padres creían que aquella afición por los libros lo llevaba a ser antisocial y retraído, cosa muy contraria con sus primos, amantes de los antros y las fiestas desenfrenadas. Su cuerpo delgado, su cabello rizado, despeinado y largo, junto con aquellas gafas cuadradas lo hacían verse un perfecto nerd, imán de múltiples abusos escolares y cientos de idas a orientadores y psicólogos. No es que él fuera problemático o no se defendiera de los problemas, es solo que no le importaba en lo más mínimo hacerlo. Su vida se limitaba a las historias de ciencia ficción y pasión por la tecnología. Para él era más valioso jugar videojuegos que ocupar su tiempo en beber y llevar a la cama a cualquier tipa ebria y estúpida que no entendiera por qué el mundo se mueve como se mueve. Por aquellos paisajes de la Marquesa, había escuchado la terrible noticia de la desaparición de 6 jóvenes. Según el artículo del periódico, aquellos jóvenes se hallaban en una fiesta que ya daba indicios de un desenfreno total de actitud, hasta que uno de ellos se alejó del grupo para poder orinar en el oscuro bosque. Los demás jóvenes escucharon el aterrador grito de su amigo en el interior de la noche. En medio de su ebriedad decidieron ir a investigar, y lo que sucedió a continuación, descrito por un lugareño, testigo de esos aterradores hechos, los jóvenes trataban de salir del tenebroso bosque en medio de gritos de terror y gruñidos que creaban un eco antinatural entre los árboles. El lugareño regresó al sitio en la madrugada con otros acompañantes que portaban linternas, hachas y escopetas. A la luz de las linternas, la aterradora escena se hizo presente. Había sangre por doquier. Las ropas de los jóvenes estaban desgarradas, deformadas por una fuerza brutal, ansiosa y sedienta de sangre. No había cuerpos, pero sí materia roja colgando de las ramas de los árboles. Los campesinos dedujeron que haya sido lo que los atacó, sin lugar a dudas era enorme, pues aquellas ramas alcanzaban una altura de entre 6 y 7 metros, y las múltiples manchas de sangre le hacían compañía a los órganos colgantes. Parecía una especie de celebración navideña infernal. Al entrevistarlo, el campesino fue testigo de los escalofriantes sucesos y declaró que la edad promedio de los jóvenes era de entre 13 y 14 años, lo cual le produjo a Gael un estremecimiento involuntario que le recorrió cada centímetro de su cuerpo. Cuando la minivan se detuvo, sus insoportables primos mayores bajaron del auto saltando y gritando como simios enjaulados. Gael, en cambio, con un semblante serio y molesto, los siguió hasta el asador que tenían enfrente. Uno de sus primos lo golpeó en la cabeza con una mano fuerte de jugador de fútbol americano. «Apresúrate a bajar las cosas del carro, lombriz», le gritó mientras se reía del sonido hueco que el cráneo de Gael había hecho. Sus primos eran personas como se les podía describir, primitivas y carentes de conocimiento. En su vida se había acercado a un libro,
Lo único que les importaba era el alcohol, el sexo y la incipiente música que escuchaban, canciones que hablaban de relaciones destructivas y estúpidas. Era lo que estaba de moda, y a ellos les fascinaba cantarlas en coro como aves de rapiña en celo. Gael decidió regresar a la minivan por su reproductor de música y perderse en la infinidad del bosque que tenía delante. Había olvidado traer el libro que se encontraba leyendo por esos días, pero finalmente había decidido llevar su música. Le encantaba imaginar mundos distópicos en los lugares que visitaba fuera de la casa de sus padres, en especial si se trataban de parajes naturales del mundo. Después de caminar cerca de 2 kilómetros, el adolescente de 13 años se detuvo en un árbol y se sentó en las ramas salidas de este. Respiró profundo y cerró los ojos mientras la música lo llevaba a otras dimensiones. Los mundos que imaginaba lo llevó al universo onírico, lleno de grandes construcciones derruidas y máquinas de inteligencia artificial. De pronto el sonido de una rama muy quebrada lo hizo regresar. Al abrir los ojos se encontró con la oscuridad penetrante de los árboles. Se levantó de inmediato y se comenzó a andar por el camino por donde había llegado a ese punto. Sentía la presencia de algo que lo observaba entre las hierbas húmedas. Una presencia maligna, aterradora, carente de cualquier intento de bondad. Gael de inmediato recordó los asesinatos que se habían efectuado meses antes en aquel bosque y cómo los restos orgánicos de aquellos jóvenes colgaban de las ramas como víboras desolladas. Eso era lo que más le impactaba del asunto. Solo una mente enferma con un cuerpo lo bastante alto pudo haber hecho tan semejante acto de salvajía. Gael llevaba ya 15 minutos caminando y no veía ninguna señal de civilización posible. La única luz que le ayudaba en su camino era la de la luna que creaba sombras abstractas y tenebrosas. De pronto, a lo lejos, había lo que parecía algo rojo flotante entre las ramas de un árbol enorme. Gael calculó que medía cerca de 7 metros. Se acercó a este y desde el tronco contempló aquello. En un principio no alcanzaba a distinguirlo, pero en un examen minucioso se dio cuenta de que se trataba de un globo rojo y enorme. Un hilo delgado y plateado colgaba de la parte inferior del objeto flotante. No tenía idea del por qué se encontraba eso ahí, pero el adolescente determinó que aquello le inspiraba un terror desconocido. Miró a su alrededor buscando al posible dueño de aquel globo, pero solo había una monótona negrura y un silencio espectral y contradictoriamente ensordecedor. De pronto a lo lejos vio un movimiento alterado, pero controlable. Los arbustos se hacían a un lado, como si un tanque pasara sobre ellos. La luna comenzaba a iluminar el cuerpo enorme y metálico de aquello, que parecía una especie de máquina con el cuerpo y la complexión de un hombre. Tenía una armadura digna de una novela de ciencia ficción. La cabeza era totalmente rapada y rodeada de una diadema que sostenía lo que parecía un ojo biónico rojo. El resto del rostro se veía descarnado, putrefacto, con el cráneo brillando a la luz de la luna. Sus dientes parecían estar muy afilados y largos. Una enorme lengua, gruesa y ensangrentada, sobresalía de su deforme boca, hambrienta de probar la carne joven de Gael. El cuerpo de aquel monstruo parecía estar adherido a los metales. Su cabeza parecía estar forzada sobre el tronco mecánico, pues del cuello sobresalía una enorme mancha de sangre. Una serie de tubos sobresalían de sus piernas biomecánicas con cientos de venas gruesas y azules. El sonido monótono que producía aquella creación del infierno era horripilante, mecánico y humano a la vez. Gael lo miró con un par de ojos vidriosos. No tenía idea de dónde procedía aquello, pero lo que sí sabía es que deseaba correr con todas sus fuerzas, pero algo se lo impedía. El globo rojo descendió por acto de magia y rodeó el cuerpo mecánico del monstruo y el de Gael. Se detuvo en el rostro del adolescente y reventó manchando su rostro de sangre que, a la luz de la luna, se veía negra. Todos flotamos, Gael. Es maravilloso sentir la brisa de la noche. Todos tus amigos están conmigo, flotando y riendo. Ahora es tu turno. La voz provenía de la máquina y del bosque negro a la vez. Era una voz espectral, carente de cualquier cuerda humana. Era la voz de la muerte. Gael finalmente pudo correr. Todos los arbustos del bosque parecían retenerlo, pero él se los quitaba de encima con suma desesperación. La luz de la luna era su única guía y avanzaba por el sendero que éste le mostraba. Finalmente llegó a un claro. Era el campo donde sus primos habían acampado. A lo lejos divisó la minivan y una fogata a 3 metros de esta. Gael corrió a toda velocidad hacia ese punto, pero a mitad de camino se detuvo.
Sus primos estaban sentados alrededor de la fogata, con los intestinos de fuera y sangre recorriendo sus bocas como cascadas interminables. El joven escuchó una risa de ultratumba a sus espaldas, proveniente del bosque siniestro. De entre los árboles comenzaron a salir cientos de globos de colores junto con el ser biomecánico. Con una voz metálica e inhumana comenzó a decir: Tú también flotarás, flotarás, flotarás. De pronto, algo a sus espaldas lo abrazó, inmovilizándolo por completo. Se trataba de uno de sus primos mayores. Sintió la frialdad de la sangre que salía de su vientre devorado. Gael lo miró y vio un par de ojos en blanco, muertos, y un rostro pálido como la luna llena. Gael gritó con todas sus fuerzas envuelto en un terror absoluto, mientras el ser biomecánico se acercaba cada vez más a él. Aquel ojo biónico amenazaba el semblante pálido de Gael. El ser biomecánico llegó y devoró sin piedad la carne del joven. Solo el aterrador grito fue la última señal de la vida de Gael. Al día siguiente, los lugareños encontraron la terrible escena. 7 cuerpos de adolescentes yacían cerca de la entrada del bosque. Algo les había devorado las entrañas sin piedad. La suposición que se dijo fue que se trataron de lobos que rondan el bosque. Aquella parte de la marquesa fue clausurada para siempre. Uno de los lugareños mencionó que lo más extraño del asunto era que esta clase de incidente ocurrían cada 36 años. Si te gustó este relato y deseas escuchar más, no olvides darle like y suscribirte a mi canal. Eso me ayudaría mucho. Hasta pronto.